Para hablar y escribir en español tuviste que aprender ciertas reglas gramaticales. ¿Te acordás? Con la matemática pasa algo parecido. Para interpretar y expresar ideas también necesitas conocer algunas reglas. La lógica proposicional funciona como las reglas gramaticales del lenguaje matemático. En este tutorial vamos a trabajar con las nociones básicas de lógica proposicional, porque te va a ayudar a leer definiciones, interpretar propiedades, comprender teoremas y elaborar razonamientos válidos. Es decir, vamos a poder hablar en el lenguaje de la matemática. Iniciamos con las proposiciones. Te voy a presentar algunas oraciones. La primera, la Tierra gira alrededor del Sol. La segunda, 7 no es un número impar. La tercera, 2 más 3 es igual a 5. Son tres oraciones cuyos enunciados o la información de la segunda y la tercera son propias de la matemática. Estas oraciones son oraciones declarativas. ¿Qué significa que sean oraciones declarativas? Son aquellas que sirven para afirmar o negar algo, es decir, para dar información. Fíjate que en el caso de la primera oración declarativa y la tercera, estoy afirmando algo, mientras que en la segunda estoy negando algo. Estoy diciendo 7 no es un número impar. Pero además, cada una de estas oraciones declarativas puede ser verdadera o falsa. Eso significa que tiene un valor de verdad. Fíjate que en el caso de la primera es verdadera, porque es verdad que la Tierra gira alrededor del Sol. En el caso de la segunda es falsa, porque en realidad 7 es un número impar. Y acá yo estoy negando, estoy diciendo 7 no es un número impar. Por eso es falsa. Y en el caso de la tercera, 2 más 3 es igual a 5, que es una oración declarativa expresada en el lenguaje simbólico, es verdadera. Entonces estamos viendo que estas tres oraciones declarativas tienen un valor de verdad y pueden ser verdadera o falsa. ¿Qué pasa con las siguientes oraciones? La primera, ¿qué hora es? Es una pregunta. La siguiente, cierra la puerta, es una orden. Y la otra, ojalá llueva, es un deseo. Son tres oraciones que no son declarativas, no tienen valor de verdad, porque yo no puedo decir que es verdadero o falso, cada una de ellas. Entonces nos encontramos con que las tres primeras oraciones declarativas, que tienen valor de verdad, porque pueden ser verdadera o falsa, son proposiciones, mientras que las tres últimas son ejemplos de expresiones o oraciones que no son proposiciones. Ahora sí estamos en condiciones de definir cuándo una oración es una proposición. Es toda oración respecto de la cual puede decirse si es verdadera o falsa, que es el ejemplo dado en las tres primeras oraciones declarativas. Ahora bien, las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que contienen una sola afirmación sobre un elemento. A ver, vamos a un ejemplo. 2 es un número impar. Fíjate que estamos afirmando una cualidad de un solo elemento que es 2. Estamos diciendo que 2 es un número impar. Las proposiciones 2 más 3 igual a 5, la Tierra gira alrededor del Sol, estas que di como ejemplos, también son todas proposiciones simples. Ahora, ¿cuándo sería una proposición compuesta? Cuando está formada por dos o más proposiciones simples. Fíjate, si yo digo 2 es un número entero y es par, esta es una proposición compuesta, porque en realidad estoy uniendo dos proposiciones simples, estoy uniendo entre ellas por la conjunción y, ¿sí? Donde por un lado tengo una simple sería 2 es un número entero y la otra simple sería 2 es un número par. En una sola proposición estoy uniendo esas dos, ¿se entiende? Por la conjunción y. Otro ejemplo sería 2 es un número entero o es negativo. Acá también tendría una proposición compuesta porque estoy dando dos cualidades estoy afirmando
dos cualidades del elemento 2. Y tendría, por ejemplo, si 2 es un número entero, entonces pertenece a los números racionales. Acá, en este caso, también tengo una proposición compuesta. Fíjate que utilicé o marqué con rojo y o entonces, porque vamos a ver que para armar proposiciones compuestas, ¿sí?, a partir de proposiciones simples, se usan lo que se llaman los conectivos lógicos. Ahora vamos a hablar sobre los conectivos lógicos. Estos conectivos lógicos que uno cuando ve los símbolos me puede dar un poquito de susto, pero no te preocupes porque vas a entender perfectamente. ¿Cuándo utilizo los conectivos lógicos? Fíjate en el caso de cuando definamos intervalo cerrado, aparece el conectivo lógico y, que es la conjunción, ¿sí? Cuando definamos la operación logaritmación, aparece acá dos conectivos, el sí solo sí, que se llama doble implicación, y acá tenés la conjunción y. También vamos a ver conectivos lógicos cuando cuando representemos gráficamente las soluciones, por ejemplo, de las inecuaciones. Ahí también vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, acá tengo el conectivo o. O en el caso de trigonometría, cuando tengamos que hacer despejes, ¿sí?, de alguna variable, vos fíjate que una consecuencia de este desarrollo, de esta igualdad, entonces utilizamos este conectivo que se llama implicación. Es decir que los conectivos lógicos son símbolos, acá tenemos los distintos símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos usando los conectivos lógicos, fíjate, para poder expresar y leer definiciones, como en el caso de intervalo cerrado, logaritmación, para también vamos a ver en propiedades, en teoremas, demostraciones sin ambigüedades, porque justamente una característica del lenguaje matemático es que es claro y es preciso. Eso significa sin ambigüedades. Así como también realizar procedimientos matemáticos, como estos ejemplos que te mostré acá, que es expresar una solución de una inecuación o el despeje de una variable en una relación trigonométrica. Ahora vamos a trabajar con los conectivos lógicos a través de ejemplos y teniendo en cuenta que en forma genérica a las proposiciones vamos a representar con las letras P, Q, R, S. Por ejemplo, vamos a trabajar con el conectivo de negación. Este es el símbolo de negación. Entonces vamos a decir, por ejemplo, fíjate acá usé la letra P para representar la proposición 2 es un número impar. Es una proposición, ¿no es cierto? Porque es una oración declarativa. Bien, entonces cuando tengo P, 2 es un número impar, ¿sí? Es una proposición falsa, ¿sí? Porque 2 es un número par. Entonces, esta proposición falsa, 2 es un número impar. No P sería 2 no es un número impar, o sea, negar esta proposición original. Entonces tengo P y no P, ¿sí? En este caso, con el conectivo lógico de negación, tengo una proposición simple y genero, al aplicar o al utilizar la negación, otra proposición simple, que en este caso va a ser verdadera, porque la proposición original es falsa. Fíjate que al utilizar al conectivo negación, es como que estoy haciendo una operación proposicional. Y eso se puede volcar en una tabla donde vamos a decir que en una primera columna ponemos el valor de verdad de P y en la otra columna el valor de verdad de no P. No P es la proposición resultante al utilizar o al usar la negación en la proposición original. Entonces decimos que si P es verdadera, la proposición resultante al utilizar la negación no P va a ser falsa. Y si P fuera falsa, no P sería ¿qué? Verdadera. Esto se conoce con el nombre de tabla de verdad, que expresa la operación resultante, que es la que surge de, en este caso, utilizar un conectivo que es el conectivo negación. Bien, podemos observar entonces que a partir del uso del conectivo lógico de negación, en la proposición simple P se genera otra proposición simple no P. Ahora, el siguiente conectivo lógico, conjunción,
sí, que es este sombrerito, ¿sí? Como para que como darte un nombre, digamos, vamos a generar con este conectivo lógico ya no una proposición simple como en el caso de la negación, sino una proposición compuesta. Por ejemplo, voy a tener 2 es par y positivo. Ahí me estoy dando cuenta que tengo una proposición compuesta. Por un lado estoy diciendo la cualidad de que 2, el elemento es par, y por otra parte estoy diciendo que 2, que el elemento es un número positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa y? Atendé bien lo que te voy a decir. Y significa que deben cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. Te voy a traducir esto. Voy a volver a leer y te voy a traducir. Y significa que deben cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Qué estoy diciendo con las dos condiciones? Estoy diciendo que las condiciones es lo que me informa la proposición P, o sea, una simple, y lo que me informaría la proposición Q, ¿sí? Porque acordate que las proposiciones me informan algo a través de su enunciado. Vamos a un ejemplo. 2 es par y positivo. Las dos proposiciones simples a partir de la cual se genera esta compuesta es P, 2 es un número par, y Q, 2 es un número positivo. Ahora, 2 es par y positivo es una afirmación verdadera. ¿Por qué? Porque cumple ambas condiciones. O sea, 2 es par, pero también es un número positivo. Por eso acá te dije y significa que deben cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Si se cumpliera una pero no la otra, ahí ya la afirmación no sería verdadera. Vamos a este ejemplo. -4 es par y positivo. En este caso esta proposición compuesta se genera de P, -4 es un número par. También otra proposición Q, -4 es un número positivo. Entonces, estoy diciendo de componer estas dos, esta operación, digo -4 es par y positivo. Pero es una afirmación falsa, porque el número es par, pero no es positivo. Y como te expliqué, y significa que deben cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. Las dos condiciones son las condiciones que me impone la proposición, porque la proposición me está informando algo, tiene un significado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Que a partir del uso del conectivo lógico y, o conocido como conjunción, se genera una proposición compuesta P y Q, ¿sí? O sea, en este caso con el ejemplo, 2 es par y positivo, o -4 es par y positivo. Se generó una proposición compuesta P y Q, cuyo valor de verdad va a ser el siguiente, el que está expresado en la tabla de valores de verdad, donde tengo los valores que puede tomar P, los valores que puede tomar Q y el resultado de esa operación P y Q. ¿Qué observamos? ¿Qué dijimos? Que se deben cumplir las dos condiciones simultáneamente. Entonces, hay un único caso donde el resultado de P y Q es verdadero, que es cuando P es verdadero y Q es verdadero. Porque en cualquiera de los otros casos en que una de las dos sea falsa o las dos sean falsas, la proposición resultante P y Q es falsa, ¿sí? Vuelvo a insistir en esta idea, porque cuando trabajemos con definiciones y aparezca este conectivo lógico y tenemos que tener en claro esto, ¿sí? Que el único caso es que es verdadero es cuando las dos proposiciones que componen a esa proposición, ¿sí? Que la forman, digamos, son verdaderas, cada una de ellas, simultáneamente. Vamos ahora a otro conectivo lógico, la conjunción. Fíjate cómo es el símbolo de conjunción. Por ejemplo, 2 es par o positivo, ¿sí? Acá tengo otra proposición compuesta que se generó a partir de dos proposiciones simples. Una proposición simple sería 2 es un número par y la otra proposición simple sería 2 es un número positivo. Y acá, atendiendo bien lo que te voy a decir, el lo significa que alcanza con que se cumpla
una de las dos condiciones o ambas. ¿Sabes cómo se dice habitualmente? Se dice así, una, otra o ambas, ¿sí? Así se dice habitualmente. Entonces, este o, ¿sí? Que es la conjunción, es que con que una sea verdadera es suficiente, ¿sí? Entonces, significa que me alcanza con que se cumpla una de las dos condiciones o ambas. Vamos a un ejemplo. 2 es par o positivo. Es una afirmación verdadera porque el número 2 es par y además es positivo, o sea, cumple las dos condiciones. Por lo tanto, me sobra para decir es una afirmación verdadera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el segundo ejemplo? -4 es par o positivo. Es una afirmación verdadera porque a pesar de que es verdadera solamente la proposición de -4 es par, no es verdadero que -4 es positivo, pero como te dije acá arriba, me alcanza con que sea una verdadera, con que se cumpla una de las condiciones. Esta proposición compuesta va a ser verdadera. Y -3 es par o es positiva o positivo, es una afirmación falsa, porque el número -3 no es par ni tampoco positivo. En este caso, las dos proposiciones que serían simples, ¿sí? De -3 es par o -3 es positivo, las dos simples serían falsas. Por lo tanto, vamos a decir que a partir del uso del conectivo lógico o, se genera una proposición compuesta P o Q. Y la tabla de verdad de la conjunción, ¿cómo te parece que va a ser? Teniendo en cuenta lo que hablamos de que o significa que alcanza con que se cumpla una de las condiciones o ambas. Indudablemente tengo 3 posibilidades en que esa conjunción sea verdadera, que es cuando las dos proposiciones son verdaderas, cuando una de ellas es verdadera, por más que la otra sea falsa, y hay un único caso en que es falsa cuando las dos son falsas, por ejemplo el 3, ¿sí? ¿Estamos? Entonces acá tengo la tabla de verdad que me indica la proposición resultante de P o Q, los valores de verdad que tienen según los valores que tiene cada una de las proposiciones que la componen. Hasta acá vamos a trabajar en este tutorial los conectivos lógicos. No te olvides que cuando hablamos del conectivo y conjunción, exige que ambas condiciones sean verdaderas. Cuando hablamos del conectivo o, ¿sí? Exige al menos una condición verdadera. De esta manera cerramos este tutorial. Nos queda por analizar 3 conectivos todavía. ¿Te acordás que son 6? Hasta acá vimos 3. Eso vamos a desarrollar en otro tutorial. Para finalizar, te recuerdo que el lenguaje de la matemática es universal. Los símbolos matemáticos trascienden fronteras culturales y creencias, o sea que cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede leer un texto matemático con los símbolos que tienen el mismo significado, ¿sí? Cualquiera fuera el lugar del mundo. Eso es lo que otorga una de las bellezas a la matemática. Y no te olvides que este es un proceso de aprendizaje que lleva su tiempo, pero lo importante es avanzar. Nunca te olvides, lo importante es avanzar. Nunca bajes los brazos. Hasta la próxima.